Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana hablamos de salud, de enfermedades y el cuerpo humano, cómo nos informamos y cómo nos vamos a curar. Este día yo estoy en fangirl absoluta porque por fin se me hizo, me contestó. Estoy viendo uno de mis ídolos, el licenciado en fisioterapia Miguel, que ya lo incomodé, y pues se va a presentar, no necesito más tiempo. Por favor, el invitado. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Miguel Ángel Martínez Camacho, soy fisioterapeuta, específicamente me dedico a áreas críticas. Soy fisioterapeuta adscrito al Servicio de Fisioterapia de Áreas Críticas del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, pues muchísimas gracias por recibirnos. Y desde, justo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas tú a UCI? ¿Por qué entramos a esta parte? Bueno, yo creo que para mí fue un paso natural porque previo a ser fisioterapeuta yo atendía urgencias hospitalarias, entonces tuve, bueno, no siempre, pero desde hace algunos años acercamiento con el paciente crítico, obviamente en diferente lugar dentro de la cadena de atención, pero siempre me apasionó bastante el paciente crítico. Entonces, en el momento en el cual yo estudio fisioterapia y tienes esta crisis, por así decirlo, de en dónde vas a empezar a trabajar, creo que hice una conexión directa con UCI, porque al final de cuentas ahí sé que son áreas diferentes, pero al final de cuentas es paciente crítico y creo que me envolvió desde el momento en el cual lo conocí. Ya posteriormente, durante el servicio social, tuve la oportunidad de hacerlo en un hospital grande que yo respeto mucho, que es, en un instituto, mejor dicho, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí igual en la Ciudad de México, pero pues vaya, ¿no? Sabes, ella tiene poquito más de 10 años, ahí fue donde me introduje un poquito más en la parte hospitalaria y de terapia intensiva, sin embargo ya al egreso fue que pude profundizar pues mucho más. Ahí también es una manía. ¿Sí? Es una manía que tenemos a la sí. que nos guste terapia sí, seguro sí. ¿De Cruz Roja? ¿De dónde? Sí, de la Cruz Roja. Sí, de la Escuela Nacional de Técnicos y Urgencias Médicas, plantel 068, si me equivoco, pues ahí me perdonarán los de Querétaro, pero sí, en el plantel de Santiago de Querétaro. Qué padre, sí. Yo soy de una particular, pero qué padre, okay. Bueno, sí. Es muy interesante. Ok, entonces ya quedamos que es fisioterapia en UCI. ¿Esta es para todos los pacientes? O sea, en cualquier unidad de cuidados intensivos se puede o no siempre se puede. Yo creo que aquí va a depender de a qué nos estamos refiriendo con fisioterapia en UCI, ¿no? O sea, el término creo que es bastante extenso, siempre va a haber algo que hacerle al paciente, pero yo lo podría dividir como en diferentes competencias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la situación más clásica, un paciente que está muy enfermo, muy grave, seguramente no se le va a poder prescribir ejercicio en ese momento, no se le va a poder movilizar demasiado. Sin embargo, siempre se le puede hacer cuidados posturales, ¿no? A lo mejor cuidar alineación de segmentos, cuidados de la piel para que no haga lesiones por presión, etc. Obviamente, conforme el paciente va mejorando, y el paciente va despertando, que es algo muy importante. La tendencia actual en terapia intensiva es que el paciente no esté sedado durante mucho tiempo, es decir, minimizar estos periodos para que el paciente vaya progresando, se pueda extubar en caso de que requiera ventilación mecánica de manera temprana y sobre todo en el ámbito de la fisioterapia que el paciente pueda hacer ejercicio de manera activa para minimizar el impacto de la patología crítica. ¿A qué me refiero con esto? Entre más el paciente esté sedado y más tiempo esté inmóvil, más complicaciones funcionales va a tener el paciente. Pero también tenemos otras áreas como puede ser la evaluación, ¿no? A lo mejor la evaluación funcional, por ejemplo, la evaluación ecográfica, que es algo que se está haciendo actualmente en terapia intensiva. Por ejemplo, el fisioterapeuta puede ser el encargado, o es, mejor dicho, el encargado del monitoreo muscular. ¿A qué me refiero con eso? El paciente llega, tú vas a hacer una evaluación muscular para ver en qué condiciones llega el paciente muscularmente hablando y cómo va sucediendo el desgaste muscular. ¿A qué me refiero con eso? Pérdida de masa muscular vinculada a muchas cosas, procesos inflamatorios, la patología crítica, inclusive a lo mejor si el paciente no está llegando a sus metas de nutrición, etc. Es un gran combo, por así decirlo, que afecta el músculo y que le tenemos que dar seguimiento para saber ante qué estamos enfrentándonos. Okay, entonces sí, como dices, es un abordaje bastante amplio y pues con mucho conocimiento de lo que se está haciendo. Sí, claro. Y también algo que habitualmente es un tanto controversial, por así decirlo, es que tanto el fisioterapeuta puede profundizar. Sin embargo, yo soy partidario que el fisioterapeuta profundice pues lo más que se pueda, ¿no? Yo creo que la fisioterapia en UCI se ha vinculado mucho con la fisioterapia pulmonar, ¿no? Pero un
ejemplo, o sea, va de la mano el paciente crítico, por ejemplo, con la ventilación mecánica. Y el pretender que un fisioterapeuta atienda la parte pulmonar sin conocer ventilación mecánica, a mí me parece un absurdo. Es completamente absurdo. Sí, o sea, a mí me parece algo absurdo. O inclusive sabemos que la ventilación mecánica es deleteria y que tenemos que cuidar ese pulmón. Entonces, si nosotros siempre estamos intentando hacer estrategias de prevención, obviamente de complicaciones y obviamente de muerte, pues la ventilación mecánica es trascendental también en el manejo del paciente crítico. Lo que siempre decimos, por ejemplo, sobre todo en los casos de síndrome de estrés respiratorio, como lo que vimos en COVID, es que tienes que cuidar el pulmón del paciente para después tener un paciente que rehabilitar, si no se te va. No, exactamente. Sí, entonces... Pues ya es una rehabilitación. Misión imposible, rescate, es como que es... Sí, por supuesto. Entonces yo creo que en la generalidad a lo mejor estoy como agarrando temas de un lado y de otro, pero pues sí es bastante extenso. Es más que mover únicamente los piecitos del paciente. Oigan, por favor, todo el mundo escuche eso. Se los dijo, pongan mucha atención. Sí, porque yo creo que está dentro de los mismos colegas o dentro de los mismos profesionales de la salud. Hay una falsa creencia que la fisioterapia es igual a la evolución pasiva, pero yo creo que algo que hay que decir y hay que ser contundentes es de que no hay una evidencia clara de los beneficios de la evolución pasiva en paciente crítico. No, perdón que te interrumpa, la semana pasada estaba leyendo un artículo que se publicó en China de que no hay ninguna evidencia justamente de ese beneficio de la movilización pasiva, únicamente en conservación de rangos articulares y con 3 movilizaciones consigues lo mismo que con 25. Entonces, sí, entonces, o sea, no estoy diciendo que no se mueva el paciente pasivamente, sin embargo, lo que estoy diciendo es de que hasta el momento parece ser una práctica más arraigada por costumbre, por así decirlo, que por sustento científico. Entonces, o tenemos de dos, o investigar más sobre los beneficios de la evolución pasiva, o hacer intervenciones que tengan más... Sí, exactamente, o sea, hacer intervenciones que tengan más nivel de evidencia, como es la movilización activa, específicamente movilización con objetivos funcionales. Claro, por supuesto. Ahora, dentro de las primeras cosas que mencionabas, y esto para los familiares yo creo que es muy importante, no en todas las UCI se tiene la oportunidad de tener a un fisioterapeuta y a veces ni siquiera personal de enfermería en ese ramo, ¿no? Al familiar le toca suplir un poco esa función. Comentabas alineación de segmentos, que es como lo primero que se hace. ¿En qué consiste? Y a los familiares, ¿qué consejo o qué orientación se les podría dar? Como noción general, yo sé que es bastante bien. Pues yo creo que en la generalidad es cuidar la postura del paciente, es decir, que se mantenga alineado, por así decirlo, que las articulaciones no estén en una posición de estrés constante, por así decirlo, para evitar lesiones, ¿no? Y también hay que como diferenciar a algunos pacientes en donde sí es muy importante cuidar articulaciones, por ejemplo, el paciente neurocrítico, que suele tener, por ejemplo, afectaciones a nivel de hombro, todo eso, tal vez darle un poco de sostén, por así decirlo, a las articulaciones, alinear al paciente, también la cuestión de los cambios posturales. Eso es un poquito controversial dependiendo de qué literatura leamos, pero en la generalidad te dice que se tiene que cambiar al paciente de postura, no sé, cada 2 o incluso hasta cada 4 horas, dependiendo del contexto del paciente, dependiendo de si tienes a lo mejor un colchón adecuado, si tienes un colchón de presión alterna, etcétera. Pero en la general sería eso, ¿no? O sea, que el paciente esté lo más alineado posible para evitar alteraciones a nivel articular y a nivel muscular vinculado con posturas pues sostenidas. Y dentro de su mismo inicio, tú mencionabas el deterioro de la funcionalidad. Sabemos que es muy temprano ese deterioro. O sea, ¿desde qué momento yo puedo decir que mi paciente está empezando a deteriorar? ¿Desde que ingresa a la UCI o tengo un margen de espera? Desde que ingresa, sobre todo si el paciente se tiene ventilación mecánica, o sea, se sabe, y yo creo que para los que me escuchan va a resultar bastante obvio, que el diafragma en condiciones normales, si nosotros no tenemos una patología crítica, desde que nacemos hasta que nos morimos, se va a estar contrayendo para que nosotros podamos estar respirando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el diafragma está hecho para contraerse todo el tiempo. Entonces, imagínense que a lo mejor una patología crítica hizo que te intubaran, que te metieran así que un tubo para ayudarte a respirar, y ese diafragma deja de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese diafragma que está acostumbrado a estarse contrayendo todo el tiempo se deja de contraer, y esto va a traer deterioro muy importante. Y inclusive ahorita ya se sabe que dentro de las primeras 24 horas vas a empezar a ver modificaciones estructurales, ¿no?, en la fibra muscular del diafragma. Entonces vamos a ir viendo cómo se va reduciendo, vamos a ver cómo va a ir disfuncionando. Entonces esto por una parte.
Por otra parte, en la actualidad se sabe, hay diferentes estudios, pero la última revisión más grande menciona que hay una pérdida de masa muscular del 1% por día, que a lo mejor parece que no es tanto, pero en pacientes que duran a lo mejor 15 días, o sea, es un montón, ¿no? Entonces hay que checarlo. Estas alteraciones pueden ser pues más graves en cuanto el paciente dure más tiempo en la terapia intensiva. Entonces, gran parte de las estrategias que debemos hacer como profesionales es minimizar el tiempo que el paciente está en la terapia intensiva, pero minimizarlo desde un aspecto que el paciente tenga una adecuada evolución. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente a lo mejor eso se puede malentender y decir, ¿sabes qué? Yo dejo al paciente el menor tiempo en UCI y después lo boto, a lo mejor en algún otro servicio, ¿no? Entonces, no. Más bien es sí que el paciente progrese rápido, pero también dejarlo bien para el paso que sigue, que es su estancia hospitalaria en algún pabellón, en piso a lo mejor de medicina interna, cirugía, infectología, lo que sea. Entonces, sí quiero recalcar mucho esto, porque la estancia en UCI es sumamente importante en varios aspectos. Porque la estancia en UCI tiene aspectos financieros, tanto a la familia, o sea, es brutal tener a un paciente en terapia intensiva porque sale muy caro, inclusive aunque esté en un hospital público, y no te quiero contar cuánto cuesta en una institución privada, ¿no? Es algo, yo creo que impagable para la mayoría de las personas que estamos en México, ¿no? En una situación promedio, por así decirlo, en nuestro país. Pero también va a tener un impacto importante porque hay algunos pacientes, que eso es algo bastante curioso. Hágase cuenta, tú tienes un paciente que a lo mejor ingresa muy grave y que la probabilidad de supervivencia es baja en el momento del ingreso, pero conforme va pasando los días, habitualmente lo que sucede es que van incrementando la probabilidad de que va sobreviviendo. Pero ¿qué va sucediendo? Que seguramente la probabilidad de que desarrolle discapacidad también va aumentando. Pero también existe otro paciente que a lo mejor ingresa y no está tan grave. O sea, le dices, pero que por alguna razón se empieza a incrementar su estancia hospitalaria. Y va disminuyendo esa probabilidad de vida. Exactamente, y va disminuyendo su probabilidad de supervivencia. Entonces, a lo que voy es de que la estancia hospitalaria y la estancia específicamente en UCI es determinante en muchos aspectos, tanto de vida como de muerte. ¿No? Entonces, sí, muy importante. Vida a largo plazo, ¿no? Porque lo estaba platicando con el doctor en su entrevista. Nos comentaba un doctor que dice que el paciente se tiene que salir o en una silla saludando o en su cama saludando, o sea, funcional. Y pues esa sobrevida a mediano y largo plazo, ¿no? Esos pacientes con el famoso síndrome post-UCI, que vamos a platicar ahorita de eso, ese reposo prolongado, y cuánto tiempo después van a estar cargando con esos efectos secundarios o secuelas de la UCI. Por supuesto, y nada más como para poner en contexto, o sea, no es como para alarmarlo más, o sea, pero para los profesionales es como de échale ganas. Por favor. Sí, hay un estudio, si mal no recuerdo, publicado en el 2018, que habla sobre la mortalidad a los 12 meses de pacientes mecánicamente ventilados, y es brutal. Sí. Los pacientes que duran más de 14 días bajo ventilación mecánica tienen una mortalidad al año del 62%. Sí. Entonces, híjole, no, o sea, más de la mitad de los pacientes que duran más de 2 semanas ventilado, su probabilidad de supervivencia va bajando, ¿no? Conforme dura más la ventilación mecánica. Entonces, creo que eso justifica, además de muchas cosas, que tenemos que echar ganas al paciente de UCI para que salga rápido, tanto de la ventilación como de la terapia. Sí, por supuesto. Ahora, y esto es para comercial para los profesionales, está tu diplomado. Sí, también. También les vamos a dejar todo abajo, pero si no nos alcanza para el diplomado o si apenas se va iniciando, ¿qué le recomendarías a esos profesionales como literatura o como forma de acercarse, de irlo conociendo? Ok, yo creo que las redes sociales puede ser algo interesante. A lo mejor si no eres experto en el área, pero te llama la atención y a lo mejor quieres profundizar, hay algunas cuentas interesantes que son así de difusión en terapia intensiva que me parecen muy buenas. Voy a recomendar obviamente ese Terapia Intensiva México, que es nuestra cuenta. Sí, es excelente. ¿Vale? Ahí estamos, yo, Miguel Ángel Martínez, Alberto Gómez y Robert Jones, que los tres somos fisioterapeutas de aquí del Hospital General de México. Los tres somos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues la verdad es que nos hemos podido acoplar muy bien en la parte de docencia, de difusión y obviamente aquí en el trabajo. Entonces, les recomiendo que nos sigan en Instagram y en Facebook. Pero también hay otros
colegas bastante interesantes, ¿no? O sea, va a depender como del área que quieras. Hay muchos brasileños excelentes, no sé, Flavio Maciel, por ejemplo, Daniel Javier, no sé, por ejemplo, argentinos, Santi, etcétera. Hay un montón, la verdad. Creo que las redes sociales pueden ser una buena alternativa y si no, si eres profesional de la salud, creo que el aprender a leer artículos científicos es algo crucial para poder estar como a la vanguardia, independientemente del área en donde te dediques. Entonces yo creo que sería eso. Creo que más que intentar buscar luego cursos de certificaciones mágicas, creo que sería muy importante aprender a buscar y entender artículos científicos. Y sobre todo, yo creo que también, si te gusta buscar la práctica, porque hay que recordar que la práctica también es importante para la fisioterapia basada en evidencia. No todos son artículos, o sea, no estoy diciendo que sea, o sea, que vivas en el oscurantismo y que no leas y que todo es práctica, pero de hecho dentro de la fisioterapia basada en evidencia hay diferentes pilares, y dos de ellos principales es la mejor evidencia disponible y la otra es ahora sí que, es cosa dicen, la experiencia clínica que tengas, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, y también la contextualización de esa evidencia, ¿no? Entonces, pues sería, yo creo que eso bastante importante y pues, en el mejor de los casos, pues la situación de nuestro diplomado, sí, tenemos un diplomado de fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos, que es, bueno, hay dos versiones, que es la versión en línea, la cual pues claramente es un poco más accesible, bastante más accesible que la presencial. Sin embargo, en la modalidad presencial, pues practicas más, ¿no? Entonces, pues, es una cosa por otra. A lo mejor la en línea es un poco más barata, pero estás frente a una pantalla, y la presencial, pues estás enfrente de los profesores, llevas el ventilador mecánico, llevas ahora sí que pues el material para que lo puedas integrar de una manera más. No, me da miedo, porque ver un ventilador así de la nada da pánico. Sí, claro. Sí, entonces se lo recomiendo ampliamente. Duda del comercial, no sé si sabes esto. ¿Cuándo es el presencial? Porque la línea pues en enero. Ajá. ¿Cuándo es el presencial? El presencial todavía no tiene una fecha definida, pero se va a abrir el segundo semestre del año. Va a ser. ¿Vale? Va a ser. En Ciudad de México. Muy bien, ya escucharon del experto en información, toda la información va a estar apareciendo de todas formas. Hay otra cosa que, esto es una pregunta que me mandaron en redes sociales, y es, ¿se puede evitar el síndrome post-UCI? ¿Es evitable o es un hecho que mi paciente lo va a presentar en mayor o menor medida? Mira, yo creo que en la mayoría de los casos va a haber a lo mejor hay un poquito de recuerdo de la UCI, por así decirlo. ¿Por qué quiero decir eso? El síndrome post-cuidados intensivos tiene diferentes aspectos, generalmente son tres, que es el aspecto físico, cognitivo y psicológico. Entonces, yo creo que aunque tal vez físicamente tú te veas fuerte, tú te veas bien, puedas realizar el trabajo, no quiere decir que a lo mejor no te genere, o sea, no tienes por ejemplo, no desarrollaste un síndrome de estrés postraumático, ansiedad, depresión, dificultades para dormir, y eso ya entra en el síndrome de post-cuidados intensivos, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber excepción de alguien que, no sabes qué, yo la UCI así súper bien, todo, pero yo creo que de menor o mayor medida el paciente sale afectado, aunque sea psicológicamente de estar en la patología crítica, y siempre de una u otra forma estar en la UCI, pues yo creo que te hace reflexionar un poquito sobre tu muerte, ¿no? Entonces, seguramente tiene implicaciones psicológicas importantes. En el aspecto físico, va a depender por qué ingresaste a UCI. ¿Sale? A lo mejor es diferente tener una cirugía electiva, a lo mejor que tu razón por la cual estás en terapia intensiva es un monitoreo estrecho, un monitoreo avanzado, por así decirlo, por la complejidad de la cirugía. Generalmente los pacientes postquirúrgicos les va mejor, o sea, en la generalidad, obviamente hay excepciones, ¿no? Sí puede ser, pero el paciente oncológico suele tener varias... es un espectro gigante, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente oncológico, un determinante para saber cómo le va al paciente es el estatus funcional que tenía previo al ingreso a la UCI, ¿no? Sí, no, hay pacientes que desde que se programa, nosotros vamos por rehabilitación también. Entonces, a pesar de que se le prepare 3 meses para su cirugía, ya lo estamos programando. O sea, la cama está apartada con su nombre porque sabemos que se va a deteriorar posteriormente. Sí, claro, sí, o sea, pero yo creo que es una población bastante particular. Sí, pero sí, por supuesto. O sea, pero a lo mejor, no sé, un paciente
de cirugía abdominal, un paciente a lo mejor incluso de cirugía torácica. No estoy diciendo que no sean pacientes difíciles. Sin embargo, encontrarse a lo mejor con un paciente que ingresó por síndrome de estrés respiratorio agudo por COVID-19, que sabemos que va a durar muchísimo tiempo en terapia, pues yo creo que el contexto sí es un poquitín diferente, ¿no? Sí. Okay. Y esta parte está más difícil. Yo sé que son muchas cosas, pero igual esta parte está pensada para los familiares, donde no se tiene esa atención de rehabilitación. ¿Cuándo puedo poner a mi paciente a hacer ejercicio? No soy muy generalista, digamos. Ok, algo importante es de que, y esto es en fisioterapia en general, Sí. Hay pocas razones por las cuales un paciente tiene que estar inmóvil. Y eso es dentro del espectro de la fisioterapia en general. Postquirúrgico de trauma y ortopedia, pacientes oncológicos, pacientes de cardio, pacientes pulmonares. Sí, no es posible. Claro, y por ejemplo, en terapia intensiva es lo mismo. ¿En qué momento se podría iniciar la rehabilitación? En cuanto el paciente cumpla con criterios de seguridad, es decir, haya pasado la fase más aguda de la enfermedad y ya haya obtenido cierta estabilidad clínica, por así decirlo. Pero algo que es muy importante es que la mayoría de los pacientes, esta estabilidad, este periodo inclusive que luego denominamos de reanimación, ocurre dentro de las primeras 24 o 48 horas. Es decir, seguramente el médico intensivista dentro del primer día, en los primeros 2 días, a la mayoría de los pacientes va a lograr estabilizarlos. Y seguramente ya sería una buena opción evaluar para ver si el paciente ya está listo para iniciar un programa de rehabilitación. Sin embargo, lo que les decía es, se puede cuidar ciertas cosas desde antes, pero el ejercicio por sí mismo seguramente posterior a las 24 horas, dentro de las primeras 24 o 48 horas se tendrá que evaluar para determinar si el paciente ya está listo. Un error, y eso sí, no lo hagan, ¿sí? Es esperar hasta que el paciente salga de la UCI. Sí, o sea, decir, sabes que está muy enfermo y mejor nos esperamos que el paciente salga de la terapia intensiva para rehabilitarlo, no es idóneo, porque hay algunas alteraciones como es la debilidad que tiene en la UCI que puede tardar hasta 5 años en recuperarse el paciente posterior al egreso. Entonces, hay muchas situaciones, y aquí muy importante, gran parte de las intervenciones de fisioterapia en cuidados intensivos es la prevención de secuelas. Y en el momento en el cual tú agarras a un paciente posterior a la UCI es intentar rehabilitar las secuelas. Entonces, el grado de complejidad de los pacientes pues es bastante diferente. Claro, entonces ahí es intentar prevenir esas secuelas en medida de lo posible, y si se van a presentar, que se presenten en una versión mucho más noble o mucho menos severa. Sí, claro, o sea, yo lo pongo como en contexto. Es diferente que a ti como... supongamos que es un fisio que no se dedica a terapia intensiva. Es diferente que te llegue un paciente postrado, que no es capaz a lo mejor ni de sentarse, que te llegue un paciente que es capaz de caminar. O sea, la manera en la cual tú vas a estructurar tu programa es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que hay que privilegiar eso, hay que dejar de fragilizar tanto también al paciente crítico. Sí, si es un paciente grave, yo lo sé, pero luego es como, no lo toques porque está muy grave, es como, espera. Ok, sí, pero siempre y cuando el paciente ya tenga cierta estabilidad clínica, cumpla con criterios de seguridad, se puede iniciar a manejar desde el aspecto de la fisioterapia desde estadios muy tempranos. Y eso es lo idóneo, y eso es lo que se está haciendo a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, no es como que estemos, o que hayamos encontrado el hilo negro en México. En realidad es algo que la evidencia está arrojando y que se hace en muchos países, no en todos, pero sí en muchos países. ¿Sí? Y para los pacientes, igual salir de la UCI si lleva una buena rehabilitación previa. Entonces, lo ideal es, en cuanto a mí se me da de alta, continuar con esta rehabilitación. ¿Alguna recomendación sobre buscarlo inmediatamente, o los dan como una semanita en que llega a su casa? ¿Ustedes qué les aconsejarían? Pues en la generalidad va a depender de las instituciones, ¿no? O sea, porque luego hay un tiempo de espera, por así decirlo. Entonces, la recomendación sería que el paciente ya se fuera derivado, por así decirlo, a un programa de rehabilitación formal, ¿sí? Y seguramente, posteriormente, el paciente va a tener que hacer un programa de ejercicio supervisado, y seguramente los fisioterapeutas posteriormente lo van a dar de alta, pero le van a dar recomendaciones de ejercicio ya después, para toda su vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo idóneo sería que fuera inmediatamente.
Igual en caso de que por ahí haya alguna secuela que se tenga que estudiar a profundidad, no se deje, sino que se continúe. Inclusive intentar descomplejizar al paciente lo más posible de la terapia intensiva para que requiera menos profesionales hacer eso. Claro. Un ejemplo que yo, por ejemplo, digo, es a lo mejor el paciente que se decide hacer la traqueostomía. Si no se decanula en terapia intensiva, ese paciente seguramente va a tener que, bueno, también se va a tener que hacer una evaluación subsecuente seguramente, pero a lo que voy es de que si un paciente no se decanula en terapia intensiva, hay que ver cuánto se va a tardar en decanular. Y hay muchas veces que no se decanula porque no hay un profesional que se... Sí, es como, sí, pues salió con traqueostomía y ahí que Diosito me lo bendiga, ¿no? O sea, es como, pues no, en realidad tenemos que salir con el objetivo que esa cánula de traqueostomía fue transitorio para ventilar al paciente durante su terapia intensiva. Cosa distinta a lo mejor es como en el caso de los pacientes oncológicos de cabeza y cuello, que a lo mejor se le colocó una traqueostomía con la finalidad de protección de la vía aérea. Eso sería otros pacientes diferentes, ¿no? Se están encontrando pacientes en netro con traqueostomía, ¿no? Entonces es como de, ok. Ajá. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué todavía no hay eso? Sí, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Saber esa situación, intentar que el paciente salga lo menos complicado posible y para que su seguimiento también sea más barato y sea más sencillo. Hacerlo mucho más llevadero para Sí. ellos. Y en este mismo es algo bien importante que luego se les olvida. El ejercicio es a largo plazo, es un compromiso de por vida. Sean o no de UCI, sean o no de lo que sea la actividad física, es algo que no vamos a poder deshacernos nunca, no importa cuánto quieran. Entonces, sí, generar ese compromiso tanto de los profesionales como del mismo paciente y los familiares. Sí, claro. Entonces, hasta aquí todo muy interesante, sumamente útil toda la información que nos estás dando. ¿Hay algo que tú quieras agregar, algo que yo no te haya preguntado y que se te haya hecho importante? Ok, algo importante es que dentro de la atención del paciente crítico, no únicamente va a entrar la fisioterapia, pero que el familiar debería o debe tener también ¿cómo se puede decir? Una participación activa dentro del manejo del paciente. A lo mejor uno podría decir, pero el familiar, ¿qué? La tendencia ahorita también en la actualidad es de que cada vez los familiares estén más cercanos a su paciente, inclusive dentro de la terapia intensiva, contrario a lo que se piensa de que no, es que van a aumentar las infecciones, es que es inseguro. La verdad es que no, o sea, creo que ahorita la evidencia apunta a que es seguro que los familiares estén en la terapia intensiva y que tienen ciertos beneficios importantes, ¿no? Como la prevención del delirium, la reducción de la ansiedad del paciente, y esto conlleva un montón de repercusiones, ¿no? Que también nos ayuda a nosotros como fisioterapeutas para que el paciente pues esté más tranquilo. Un paciente tranquilo, cooperador, menos sedado, menos agresivo. Claro, y también que la fisioterapia también te puede ayudar a humanizar la atención tan tecnificada y tan compleja que es en terapia intensiva, porque al final de cuentas el qué hacer del fisioterapeuta, que básicamente es el movimiento humano y la preservación del movimiento y de la funcionalidad, siempre conlleva como este diálogo, esta convivencia con el paciente, ayudarle a hacer sus actividades, por ejemplo, no sé, pararse, a lo mejor ayudarle a ir no sé, a un cómodo, a la regadera. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto hace que también sea más llevadero para el paciente, ¿sí? Y que hay una situación que luego te dicen, oye, pero la fisioterapia impacta en la mortalidad del paciente, es decir, que haga ejercicio en UCI reduce la mortalidad. Si somos así tajantes, la respuesta es no. Pero en donde sí se ven resultados es en la parte de la funcionalidad. Y yo siempre hago una pregunta que cada quien tendrá su respuesta, es, ¿tú a qué le tienes más miedo, a la muerte o a la discapacidad? No, eso ya cada quien se lo contestará. Yo te puedo decir, yo tengo más miedo a una discapacidad severa y permanente que a fallecer. Entonces, yo lo que voy es que si me pueden brindar herramientas para que yo no genere discapacidad permanente, pues las quiero. Claro, nosotros se lo decimos a los pacientes igualitos, yo prefiero menos calidad de vida y ya. Sí, entonces claro. es justo eso, y que formamos un equipo médicos de enfermería, enoterapia, el familiar y el mismo paciente. Por supuesto. Y también que hay que tener en cuenta al paciente siempre, que no se nos olvide eso. Bastante. El paciente es el eje de toda esta situación, es al que estamos atendiendo y por lo que se hace la atención. Entonces, Por supuesto.
sí es parte súper importante. Muy bien. Otra cosa, tú no lo mencionas, pero yo creo que es muy importante, tú me dirás si me equivoco. Aprendan primeros auxilios, por amor de Dios, soporte básico, sí es indispensable para estar en estas áreas de trabajo. Y pues sí es importante que todos los profesionales de la salud lo sepamos, más si vamos a estar entrando a áreas críticas. Sí, y ahí yo aprovecho para hacer comercial. De hecho, justamente ahorita va a iniciar un diplomado de esa temática, que es de primeros auxilios y urgencias en fisioterapia, no únicamente enfocado a UCI, enfocado como a todo, sí. Porque una urgencia puede suceder en cualquier momento y en cualquier área, ¿no? O sea, y no quiere decir que nosotros nos queramos apropiar como de algunos roles que pueden pensar que son específicos para ciertos profesionales, pero no. Tú sabrás que hay situaciones, por ejemplo, como la contención de una hemorragia, como la reversión cardiopulmonar, que en realidad es dependiente de la rapidez con la cual se... la atención inmediata. Cuando se detecta la situación se tiene que atender porque el resultado cambia completamente. Y eso es independiente de quién está enfrente del paciente. Sí, ¿no? Nadie está exento ni de que le pase a su paciente ni de que uno mismo nos pase, entonces sí es importante. Sí, tanto una hemorragia, una fractura, algo hasta detectar una vez cuando está debutando en ese momento, todo eso es súper importante. No se sientan agredidos profesionales de la salud, se llaman primeros respondientes y eso es lo que tienen que hacer, actuar en lo que llega a la persona que sabe que les hace después. Sí, exactamente, justo. Muy bien. Entonces sí, también ya van a tener su diplomado de primeros auxilios en fisioterapia, no me acuerdo las fechas, pero también van a estar apareciendo ahí y abajo va a estar el enlace. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por contestarme. Les vamos a estar dejando todas las redes de física intensiva y cualquier red adicional, su curso, todo lo que él me mande, yo se los voy a dejar aquí abajito para que lo puedan ver. Y pues nada, ¿algo más que quieras decir? No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que fue una charla bastante amena. Y para todos, para que la fisioterapia pueda llegar a todas las terapias intensivas, se necesita de algunos cambios y sobre todo cambios culturales. Y recordar que como profesionales de la salud tenemos que intentar brindarle siempre lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, tú, profesional de la salud, médico, enfermera, nutriólogo, apóyate en la fisioterapia. Somos unos excelentes aliados casi en todas las enfermedades que existen, por así decirlo, y el paciente en estado crítico no es la excepción. Entonces es fundamental que se le brinde este beneficio al paciente lo antes posible. Y bueno, algo también muy importante es de que estamos aquí para el paciente, por el paciente, y pues tenemos que salvaguardar sí la vida, pero también la funcionalidad. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias a todos por vernos en este capítulo. No olviden like, suscribirse, compartir y déjenos en los comentarios qué otros temas. Yo me encargo de acosar a la gente hasta que los invitemos al programa. Hasta luego. Bye.